diálisis. La decisión para indicar el trasplante debe tomarse comparando los resultados del trasplante versus su expectativa en diálisis. Y acá tengo datos argentinos nuevamente. Esto no es el American Journal, esto es el Sintra del ENCUCAI. Y datos nuestros. El paciente en lista de espera no es diabético, tiene esta supervivencia. Y si es diabético, tiene esta supervivencia. Y esto es lo que mostramos en trasplante recién. También hay una diferencia significativa. Pero si comparamos los números entre los diabéticos en una situación y en otra, el diabético que se queda en diálisis a 5 años está vivo al 47%, y si se trasplanta está al 71%. Entonces, esto es lo que hay que comparar. Y estos son donantes fallecidos, no son donantes vivos. Sí, ahora, si yo comparo el trasplante, el no diabético, que tiene 86% a los 5 años, y al diabético, que vive el 71%, y sí, tengo el 15% menos de supervivencia, lo cual es significativo, y no está bueno, y entonces yo digo, no, bueno, no, pero lo tengo que trasplantar igual, aunque le vaya peor que al no diabético, porque si lo tengo que comparar con esto, que es el 47%, si lo dejo en diálisis. Es decir, el objetivo de esta comparación de gráficos es, y saber que con el donante vivo le va mejor. A ver, no tiene por qué ser un cosanguíneo genético para el donante vivo, por lo menos tomo la observación que hizo usted respecto al riesgo genético de contraer diabetes. Todo depende de la edad de que estamos hablando también, pero, pero bueno, los esposos también pueden dar el riñón, y muchos lo quieren hacer, y ahí ya nos alejamos del riesgo de compartir el riesgo de la diabetes. Entonces, ¿cuáles son los tipos de trasplante que podemos hacer para los pacientes? Bueno, páncreas aislado, renopáncreas simultáneo, páncreas luego del trasplante renal, o el trasplante renal solo. Bueno, lo puse ahí, pero bueno, esas son las ofertas de trasplante para los pacientes diabéticos. Estas son las indicaciones que son muy parecidas a las nuestras, pero iba a poner las diapositivas de nuestro equipo, pero la verdad que les dejo una publicación, una revisión española que está muy completa, en donde acá lo que tenemos es que el trasplante renopancreático en general, para una revisión del año 2019, se toma hasta 55 años. La diabetes tipo 1, por supuesto, la tipo 2, si el índice de masa corporal es menos de 30 y necesita insulina. Y acá hay un punto, porque es una controversia. Antes, yo hace muchos años que estoy involucrado con el renopáncreas, porque Lyon, que es donde estuve muchos años, era un centro mundial de trasplante renopancreático, con el profesor Duvernay y Treyer. Y la verdad que eh, no se hacía trasplante con tipo 2, era solo tipo 1. Pero últimamente se abrió la indicación de tipo 2 cuando el paciente es flaco y requiere insulina. ¿Por qué? Porque con eso nosotros podemos asumir que si la insulina, ya el paciente no está diabético por insulinoresistencia, sino por agotamiento real de muchos años de insulinoresistencia. Y si el paciente está flaco y tiene insulina, puede aplicar a un doble trasplante. Después vamos a ver si sirve o no sirve, por qué. Y el trasplante renal después el trasplante pancreático después del renal es más o menos lo mismo. Eso puede ocurrir o porque le hacemos un trasplante con donante vivo renal y luego uno pancreático, o porque perdió el páncreas y le volvemos a repetir el trasplante pancreático después. Y después lo más difícil de discutir es el trasplante de páncreas aislado. La verdad, como lo dice acá, es solo con hipoglucemias severas y amenaza de la vida por todas esas situaciones y complicaciones metabólicas. Nosotros en la historia de más de 15 años hicimos solamente 2 veces un trasplante aislado, de las cuales una fue muy controversial. Es muy difícil tomar esa decisión y aparte acceder a un buen trasplante de páncreas aislado. Y aquí lo que les muestro, para que tener una idea de la actividad de los distintos tipos de trasplante en los diabéticos, mostramos cuántos trasplantes se hacen si aplica para un páncreas,
¿Cuántos trasplantes se hacen simultáneos renopáncreas? Que sería esta lista, mucho más. Esto es el páncreas after kidney, que los americanos lo hacen mucho porque ellos propugnan mucho el trasplante renal durante vivo y luego hacerle un pancreático. Después vamos a ver los resultados. Y acá tenemos el páncreas de trasplante, el trasplante de páncreas solo, que como siempre es la actividad menor en el registro internacional. Este estudio, lo que es un estudio unicéntrico, que habla sobre la mortalidad cardiovascular en los pacientes que se hacen un trasplante simultáneo de renopáncreas antes de dializar o ya en diálisis. Y esto lo traigo porque creo que para un auditorio como el que hoy tenemos, no nos tenemos que acordar a pensar en un trasplante cuando el paciente está en diálisis. Tenemos que acordarnos, si es un paciente diabético tipo 1, que con menos de 30 de filtrado, la ley argentina ya permite la inscripción, la evaluación y la inscripción de los pacientes para un doble trasplante renopancreático, se aplica para eso, y los resultados de mortalidad cuando el paciente se trasplanta sin dializar son dramáticamente mejores, como lo ven en esta curva, en donde la línea punteada superior muestra la supervivencia de los pacientes que se trasplantaron en forma preventiva. Así que este es otro mensaje que les quiero transmitir, de que el trasplante preventivo es algo importante. Y se da también en el trasplante renal solo en los pacientes no diabéticos. Es mucho mejor trasplantar a los pacientes sin dializar. Por eso, hasta hace poco, y volviendo al comentario del trasplante con donante vivo, en la Argentina los adultos que se querían, que uno les indicaba el trasplante antes de dializar, solamente lo podían hacer con donante vivo. Ahora, hace pocos meses, cambiamos, digo cambiamos porque eso lo hace la Comisión de Trasplante Renal del INCUCAI, por supuesto con la dirección de la Dirección Científico-Técnica, en reuniones que se hacen y se analizan las situaciones internacionales, y ahí ahora se pueden inscribir a los pacientes en prediálisis. Un paciente que tiene 15 de filtrado y no dializa puede inscribirse en la lista de espera. No le va a tocar nunca, porque hay muchos pacientes, pero como concepto de que el paciente en prediálisis se puede trasplantar, yo creo que es un concepto que hay que considerar. Y como digo alguna vez en las reuniones de diálisis, porque yo también dirijo un centro de diálisis y hago diálisis, todos los nefrólogos consideran que hacen bien las cosas cuando le desarrollan una fístula al paciente, cuando el paciente ingresa con una fístula funcionante. Fístulas que a veces están hasta 1 año o 2 antes de que ingresen a diálisis, por precaución y para tener las cosas bien. Bueno, en ese tiempo yo puedo evaluar al paciente y puedo evaluar al eventual donante y trasplantarlo sin mandarlo a diálisis. Y el trasplante preventivo, tanto en el diabético como en el no diabético, mejora sensiblemente los resultados de la sobrevida del injerto y también, en el caso del diabético, del paciente. Así que acordemos. Se ha cortado el doctor Pablo Rafael. Esperemos unos instantes, Sí. que seguramente ya Sí, se vuelve a conectar. Habría que avisarle porque a veces como queda la pantalla en su computadora, piensa que está todavía en línea. Ya le estamos avisando. Yo creo que esa curva que mostró última es como que responde la pregunta a mí me la respondió, me parece. ¿Cómo aumenta la mortalidad en un paciente ya en diálisis diabético, el trasplante, en uno que todavía no ha ingresado a diálisis? Porque todos esos años de espera y el daño orgánico que genera, que estuvimos viendo y estamos viendo en este curso, creo que tienen su fruto después en una respuesta a una cirugía como un trasplante, ¿no? Hay un gráfico que siempre muestra Pablo, que en esta oportunidad creo que no lo mostró, que precisamente muestra eso, ¿no? Cómo le va al trasplante preventivo, en realidad la traducción vendría a ser anticipado, previo a diálisis. Claro, el que estaba puesto recién, claro, ¿no? Y después es impresionante cómo va cambiando la curva,
para abajo, o sea, cómo va empeorando el pronóstico conforme el paciente se vaya trasplantando, a los 6 meses de estar en diálisis, al año, a los 2 años, a los 3 años, y cómo las curvas van cambiando. Pendiente brusca. como Bueno, dice, recién la dramático. mostró y me parece que ahí está la respuesta de Sí, cómo sí. le va al paciente diabético. Tal cual, Veramos. tal cual. Mm. Sin duda, al diabético no le va tan bien trasplantado como al no diabético, pero al diabético en lista de espera le va mucho peor. Claro. Ese es Sí, sí, el porque ya, concepto que hay como detrás. estamos viendo, no solo es el riñón Sí, sí, tal el cual. dañado con su diabetes. Bueno, Ahí ya está en línea, sí. perdón, no me di cuenta que se me acababa la batería de la computadora y bueno, por suerte me traje el cargador y lo enchufé. Perdón. No, está bien. Bueno, acá estoy, sigamos. Entonces comparto pantalla de nuevo. Ven, ¿no? Sí, Sí, perfecto, Sí, Bueno, ¿vamos bien hasta ahora? perfecto. sí, 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 sí. perfecto, dale. Interesante este gráfico. Estábamos justo charlando del mismo. Bueno, entonces dijimos que acordemos de trasplantar a los pacientes sin dializar, la verdad que le damos un beneficio. Y para eso, muchas veces, para los renopáncreas, no es necesario hablar de donante vivo, porque tener menos de 30 de filtrado y a inscribirlos, la verdad que pueden llegar a trasplantarse preventivamente. Y en los donantes, en los renales solos de los pacientes no diabéticos, y la verdad que, bueno, hay que inscribirlos, pero bueno, hay que abordar el trasplante con donante vivo también. Estos son resultados también que nos permiten conocer estrategias. Acá esto lo que muestra es que cuando el páncreas se pone solo, porque fíjense, acá lo que presentamos son las pérdidas inmunológicas. eh, eh, en realidad está mal puesto el título, nunca entendí por qué lo ponen. Acá lo que se habla es de las pérdidas de los injertos por causa técnica. ¿eh? Inmunológicas sin inconveniente técnico. Y como diciendo, bueno, esos se perdieron por rechazo. Y la verdad que tanto los páncreas solos como los páncreas after kidney se pierden más que los simultáneos. ¿Y eso por qué es? Y porque el monitoreo del páncreas es complicado si lo tenemos que monitorear solo. Porque cuando se pone hiperglucémico ya la reserva funcional se agotó y ya lo perdemos al páncreas. Entonces, la amilasa, la lipasa, cuando eran antes derivaciones vesicales, era la medición de la amilasuria y toda una serie de resortes y demás. Pero bueno, cuando está solo, el riñón en el 70% de los casos es un buen centinela del rechazo, porque si en el 70% de los casos, no siempre, cuando hay el rechazo renal lo tratamos y corregimos un eventual rechazo pancreático. Ahora, cuando el páncreas está solo porque está solo, o porque está después de un riñón de otro donante, bueno, ahí los antígenos son distintos y puede ser de que el páncreas esté rechazando y el riñón no, y es más difícil darse cuenta. Por eso vemos acá que hay más pérdida de función por causas inmunológicas en los páncreas que están solos, ya sea después de un riñón o porque están solos per se por las indicaciones de alteraciones metabólicas graves. Y esto es importante porque acá se muestran las opciones que le podemos ofrecer a un paciente diabético que aplique eventualmente a un trasplante doble. Podemos ofrecerle un donante vivo, que sería esto, lo de los rombitos, o un simultáneo. Para la sobrevida del paciente, un trasplante renal con donante vivo, según los americanos, yo tengo algunas dudas, algunos resultados franceses no coinciden del todo con esto, pero esto es un clásico en la literatura y en las reuniones de todos los congresos, y todavía no lo cambiamos. Hacer un trasplante renal con donante vivo en un paciente diabético es lo mismo que hacerle un renopáncreas simultáneo de donante cadavérico. Y ahí ven en esta parte de la diapositiva que la sobrevida del paciente cuando se recibe un trasplante renal solo
de donante fallecido, ahí los resultados son peores. Así que a un paciente diabético que aplica para un doble, es decir, que tiene insulina, que es un tipo 1, ni que hablar, o que es un tipo 2, que aplica para un doble porque es flaco, porque ya no es un tema de insulinoresistencia, sino que ya está flaco, hace muchos años que es diabético, recibe insulina y tiene toda la historia cardiovascular encima, bueno, a ese paciente, la verdad, es mejor proponerle un renopáncreas o un donante vivo, más allá de las observaciones que el colega hizo con respecto a los donantes vivos y las respuestas que le dijimos. Y esto es la sobrevida del injerto, lo mismo pasa con el injerto, duran menos los riñones cadavéricos solos que los riñones de donante vivo o los riñones de simultáneo. Este gráfico es muy importante para tomar decisiones de qué hacer con los pacientes, ¿no? Y esto es otro aporte del Instituto San Raffaele de Milán, que es un centro muy importante europeo. Durante muchos años a mí me tocó participar de eso. Lyon hizo un acuerdo con Milán, y los diabetólogos que había en Lyon eran italianos. Fue una etapa fantástica. Ellos tenían una visión clínica muy interesante y la parte de diabetología era muy con Milán. Y ellos estudiaron, hicieron este estudio unicéntrico de Milán, ¿no?, con pacientes de Lyon, en donde lo que ellos muestran es que para la sobrevida de los pacientes, la diferencia la hace el doble. Fíjense acá, que es la línea superior, ¿no?, el kidney páncreas. Pero el riñón solo no alcanza, después del segundo año, no alcanza a seguir diferenciándose en mortalidad en estos primeros años con respecto a la lista de espera. Sí, después del tercer o cuarto año. Lo que pasa es que, bueno, acá, digamos, la mortalidad es similar y solo se diferencia de la diálisis después del segundo o tercer año. Así que para los milaneses, ellos eran muy pro renopáncreas, muy pro, y Lyon también, ¿no?, influenciados por todos estos estudios. Pero a largo plazo siempre la peor es la lista de espera. Y este estudio es un estudio muy interesante, de un estudio escandinavo, si no recuerdo mal. Ahora no me acuerdo si era escandinavo, sí era escandinavo, en donde ellos tomaron sus pacientes de trasplante renopancreático y tomaron un modelo muy interesante que Nicole Lefrançois lo hizo en Lyon también y confirmó esta situación, en donde a los pacientes que se le trasplanten, porque el gran problema que había, ahora cada vez menos, pero hace 10 años atrás o 15 era un problema, los páncreas se tapaban, se trombosaban rápidamente en el post-trasplante. La gran causa de pérdida del páncreas, del trasplante renopancreático, era la trombosis. Entonces, este estudio lo que hace es tomó a los pacientes que les quedó el doble y los que perdieron el páncreas en el primer mes, como considerándolos un trasplante de riñón solo. Y no hubo conflicto ético porque a todo el mundo se le ofreció el doble, pero hubo un grupo de pacientes que perdió el páncreas y se quedó con un riñón solo. Y lo que se hizo fue evaluar el impacto que tenía sobre la enfermedad, la evolución de la enfermedad coronaria, de la enfermedad vascular periférica y de la enfermedad cerebrovascular, qué impacto producía tener los dos injertos funcionantes o el riñón solo. Esto ayuda a decir, bueno, ¿qué hago con nuestro paciente? ¿Le pongo un riñón solo o le pongo un doble? Y bueno, fíjense, la enfermedad coronaria acá en las columnas claras son los que tenían los dos injertos funcionantes y la evolución a 10 años es mucho mejor que, acá lo tenemos, que los que se quedaban con entrar el riñón solo. Lo mismo pasó con la enfermedad vascular periférica y lo mismo pasa con el riesgo cerebrovascular. Es decir, hay un efecto protector de la evolución metabólica y cardiovascular si los dos injertos funcionan. La verdad que es fácil de comprender, pero no estaba demostrado. Este y otros estudios leoneses y americanos lo demostraron. Así que bueno, estas serían las indicaciones y las contraindicaciones del mismo trabajo del Hospital Clínic de Barcelona en la actualización del 2019. Estas son las contraindicaciones para el trasplante: enfermedad coronaria no revascularizable severa, infección activa, neoplasia, trastornos psicológicos o psiquiátricos graves o abuso de drogas,
y una obesidad mórbida. Y las relativas tienen que ver con la edad, con el Body Mass Index, que es una discusión permanente que tenemos, y ahí nos reunimos cirujanos y nefrólogos para discutir. Por suerte los cirujanos son más, yo realmente creo que el índice de masa corporal es un tema crítico, sobre todo en los tipos, un diabético tipo 2, con índice de masa corporal más de 30, por más que reciba insulina, no se puede trasplantar con el páncreas, porque la obesidad no te descarta que haya un mecanismo de insulinoresistencia, y la verdad que por más que le pongamos el páncreas, no vamos a terminar de resolver el problema. Así que, para terminar, esta es la última diapositiva. En riñón y las conclusiones del trasplante en el paciente diabético, así como se los mostré en el trasplante renal solo, les muestro este gráfico del ayunos, en donde está, y es muy comparable a lo que pasa en la Argentina, pero hasta los colores de este gráfico son lindos, en donde ven la curva verde son los pacientes que aplicaron a un trasplante renal-pancreático y se trasplantaron, esa es la supervivencia, y la curva roja es los pacientes que aplicaron a un trasplante renal-pancreático y se quedaron en diálisis, y esa es su supervivencia. Así que yo diría que la evaluación e indicación de un trasplante renal y o pancreático debe realizarse comparando riesgos del trasplante con la mortalidad en diálisis, y no con los resultados del trasplante en grupos de menor riesgo. Y no se olviden de pensar en el trasplante preventivo. Hasta acá llegamos.